Bueno, seguimos en este mediodía en el canal de la provincia hablando acerca de un tema polémico que siempre motiva el debate, la charla, Sí. la preocupación también muchas veces de los papás que estamos aprendiendo a convivir en un mundo digital que nos hace algunas cuestiones complejas como para llevar el día a día hasta que se convierte muchas veces en un gran aprendizaje para nosotros en nuestra relación con los hijos. Sí, porque además hoy la generación de los niños ya forma parte de esta generación nativa digital. Es la primera generación nativa digital, por lo cual entienden cosas mucho más rápido que nosotros en cuanto a la intuición de cómo utilizar dispositivos. Ahora, detrás de los dispositivos, detrás de algunos juegos, hay un montón de cuestiones que hay que advertir fundamentalmente para evitar algunos riesgos y peligros. Bueno, la noticia que motiva toda esta presentación El está famoso relacionado con el Roblox. Sí. Un juego muy común, pero absolutamente difundido entre chicos de entre 8, 11 años y un poquito más. Sí, quizás un poco más también. Un poco más también, ahí lo estamos viendo, que fue prohibido en Buenos Aires, en las escuelas, por denuncias vinculadas a casos de grooming. Está en línea, tiene la amabilidad de atendernos Rodrigo Álvarez, que es especialista en ciberseguridad. Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, buenas tardes, todo muy bien. Bueno, la verdad que estábamos charlando recién fuera de aire también, los desafíos que nos implica esto de ser papás y empezar a convivir en un mundo donde nuestros hijos están en contacto todo el tiempo con la tecnología y estos juegos también masivos absolutamente que los conectan con un montón de gente. Bien, mirá, está bueno esto que plantean de desafíos, pero desde una mirada un poco más objetiva tal vez ya no debería ser un desafío sobre todo para políticas públicas y para los entornos educativos, sabiendo de que los videojuegos y las nuevas tecnologías que ya de nuevo no tienen tanto, vienen copando la atención de los niños, niñas y adolescentes desde principios de este siglo, o sea, hace 25 años que están, entonces como nuevo ya no tiene tanto y tampoco ese oscuro mundo donde aparecen adultos que pretenden captar la atención de un niño para luego abusar de ellos o acosarlos de alguna forma. Entonces, Roblox, que en definitiva no deja de ser un juego más, entre todo el universo de juegos que hay en Internet y en plataformas como PlayStation o Xbox o Wii, es un juego, igual que el resto, en el que interactúan muchos niños y ese por ahí es lo complejo, por ponerlo de alguna forma, porque tal vez lo que está faltando es un acompañamiento por parte de las familias para que ese niño se desarrolle en un entorno digital seguro. Y después, claramente, cuando el adulto no acompaña el aprendizaje o el momento de ocio del niño o niña en esa plataforma, y los depredadores van a estar alerta, ahí atentos a poder captar su atención y luego llevar adelante su ataque. Entonces, yo creo que la medida que tomó el gobierno de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, está buena, es buena, o sea, reduce la exposición a posibles casos de grooming. Por supuesto, lógicamente que ellos ya tienen hace un año o 2 años más o menos que sacaron los teléfonos en las aulas, y eso también es una medida acertada, sobre todo en la primaria, en el primer ciclo escolar, pero disminuye la distracción durante la clase, tanto no tener celular como no tener acceso. Pero también para que se entienda un poco la noticia, no es que bloquearon Roblox, porque Roblox es una plataforma de Estados Unidos que tiene un alcance mundial. Lo que hicieron fue bloquear los DNS en el acceso en la institución escolar o en las instituciones educativas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, si un niño o niña tiene su dispositivo en el recreo con datos móviles, va a poder jugar igual. Seguro. O sea, que no se entienda de que Roblox va a desaparecer de Ciudad Autónoma de los colegios. No, hay posibilidades de todas formas acceder. Y es ahí, justamente ahí, donde a mí me parece que hay que hacer un poco más de hincapié sobre esto de que la familia acompañe en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo de juegos
para saber cómo funcionas y poder establecer reglas claras en el uso de esas tecnologías. Rodrigo, hoy estamos utilizando Roblox, esta aplicación con muchísimos juegos, porque probablemente sea de la cual más se está hablando y tiene que ver con esto que vos decías. Digo, creo que tiene cerca de 350 millones de personas que durante un mes juegan casi hasta en forma simultánea. Ahora, con respecto al juego supervisado con un adulto, entendemos que esto debiera ser el mejor escenario, ¿no? Que un adulto pueda supervisar lo que un niño está haciendo. Ahora, también es cierto que en la práctica esto no ocurre de cada 10 casos, 10 de 10, ¿no? Entonces, probablemente sea ahí donde podemos llegar a dejar un mensaje, donde a esta hora pueda llegar a ver inclusive muchos niños mirando con sus padres el noticiero y quizás acercar algún tips sobre ¿qué cosas tener en cuenta para evitar algún tipo de peligro? Bien, es muy bueno esto que planteas. En principio, no demanda tanto tiempo como padre, madre o adulto responsable de ese niño o niña acompañarlos en el primer paso, ya que le vamos a dar un dispositivo. Mi primer consejo es retrasar la entrega de un dispositivo propio lo más que puedan. O sea, le vamos a dar un dispositivo de uso familiar, uno que esté en la casa, o el nuestro configurado con todas las medidas de prevención, privacidad y seguridad para que ese niño no consuma algún tipo de contenido que todavía no está preparado para consumir. Eso es fundamental. Y en el caso de que le demos o que ya tengan su propio dispositivo, es sentarnos 15, 20 minutos a configurar ese dispositivo, a explicarles cuáles son las reglas, cuáles son los riesgos, y de esa forma ya el niño va a estar un poco más seguro. No se trata de estar todo el tiempo encima del niño y la niña viendo que juega, porque lógicamente eso que vos planteás es imposible estar de 10 de 10 que estemos ahí todo el tiempo con ellos. Aparte tampoco está bueno porque sería invasivo para ellos, ¿no? Ellos van a querer jugar de forma cotidiana o en el tiempo que le demos, pero relajados con sus pares, sin que haya un adulto ahí escuchando o viendo lo que están haciendo. Rodrigo, pero muchas veces hablamos también esto de enseñar, ¿no? De sembrar la semilla para que después ellos puedan, exacto, con sus propias herramientas, también enfrentarse a un mundo que sin duda va a estar marcado por la cuestión digital. Pero tener en cuenta todas estas cuestiones de configuración, en lo tecnológico, lo que podamos hacer nosotros, pero después también brindar las herramientas para que ellos estén alertas. realmente eso que planteas es así, y además le sumaría de empezar a escucharlos un poco más a ellos. Porque nosotros como adultos solemos tener la palabra principal y querer ser los protagonistas de un discurso de adulto. Pero muchas veces no los escuchamos y ellos nos están queriendo decir algo que tal vez es muy importante, que tal vez parece una tontería porque es un juego, pero capaz que en eso que nos quieren decir hay un mensaje detrás o hay algo bien profundo que nosotros necesitamos saber. Entonces, desde mi experiencia y planteado desde la ciberseguridad, que es a lo que más me dedico, las mejores estrategias son multicapa, y esto justamente por eso lo hago un poco ahí en relación con la ciberseguridad, que tiene que ver con medidas técnicas, o sea, filtrado, controles parentales, reportes, configuración de privacidad. Y cuando hablo de controles parentales, quiero decir, el 99% de las aplicaciones que utilizamos y las plataformas de juegos tienen controles parentales. Que después los adultos no sepan cómo configurarlas es otra cosa, o que no sepan que existen, pero están ahí, las plataformas no van a dejar descubierto eso. Lo tienen justamente porque saben que la seguridad de sus usuarios / clientes son necesarias. Entonces tienen controles parentales. Segunda medida son las educativas. Ciudadanía digital desde el colegio y desde la casa, pero fundamentalmente desde la casa, con hábitos seguros y con alfabetización de parte de la familia, de la escuela y también de los medios de comunicación, como están haciendo ustedes. Medidas institucionales son fundamentales, protocolos en el colegio o en la institución educativa, capacitación a los docentes y canales de denuncia en el caso de encontrarse algún tipo de conflicto en las redes, porque hoy estamos hablando de tal vez de grooming como uno de los casos que más se ven en plataformas como Roblox, pero también hay que tener en cuenta, bueno, hoy justamente es el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying y el Ciberbullying, y hay muchos casos de ese tipo de acoso escolar que empiezan en plataformas digitales y después migran al aula o viceversa. Entonces también las instituciones tienen que tener protocolos para poder abordar este tipo de cosas. Y ni hablar las medidas legales y las políticas públicas de regulación sobre plataformas que son de otros países
y que por ahí es muy difícil regular eso con sanciones y con algunas medidas de prevención. Entonces acá también el Estado se tiene que involucrar con políticas públicas para que estas plataformas no hagan uso y abuso de los datos y de todo este ecosistema digital. Rodrigo, te agradecemos muchísimo esta charla con RTS Noticias. La verdad que es súper claro en un tema que es muy delicado y al que tenemos que estar muy atentos. Y eso también, de escuchar siempre a los chicos, me parece que es una premisa que todos los papás tenemos que tener presentes todo el tiempo. Totalmente de acuerdo con eso. Gracias, Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bueno, ¿qué tema? Es un tema del que podríamos hablar y deberíamos hablar mucho tiempo. Pero que al menos este espacio me parece que puede llegar a servir para, en un montón de hogares en este momento del mediodía, sembrar esto, la charla de hacia dónde vamos, hacia dónde podemos ir, qué cuestiones podemos advertir y lo que no sabemos, porque probablemente nosotros como adultos no sepamos cómo setear un juego. Bueno, empezar a buscar tutoriales, a informarse y buscar. Termina el programa porque ya nos pasamos un minuto, que se queden en sus casas hablando de Un ratito. Tal cual. Un ratito. Lindo tema para seguir debatiendo. Gracias.